Gracias, Señor, que venimos una vez más para tu gloria, Señor. Señor, ayúdanos a hacer eso una realidad, que nos podemos fijar nuestros ojos mucho más allá para mirar tu gloria, Señor, y lo que quieres para nuestra vida. Ayúdanos a entrar en una devoción profundo para que tú recibas gloria. Y entregamos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en Santiago 1. Por favor, vayan a sus Biblias en Santiago 1. Y hoy estamos en versículo 9. La semana pasada hicimos parte 1, esa es parte 2 de un texto, versículos 19 a 21. Y hoy, como era más largo, se va a ocupar todo el sermón para versículo 21. Vamos a leer, para el contexto vamos a leer versículos 18 a 21. Dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La semana pasada terminamos en versículo 20, que es, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si eso no obra la justicia de Dios, ¿qué es lo que obra la justicia de Dios? Y eso lo encontramos en versículo 21. Lo voy a leer de nuevo, ya que es nuestro contexto para hoy. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Lo primero que vemos aquí dice por lo cual, y por lo cual quiere decir que es como entonces se está refiriendo a algo que acaba de decir. ¿Y qué fue lo que acaba de decir? Dijo él, por lo cual dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La obra del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, tenemos la necesidad de saber si eso no obra la justicia de Dios, ¿qué es lo que obra la justicia de Dios? Y entonces en ese versículo 21 vemos las dos maneras que podemos traer la justicia de Dios en nuestras vidas. Y los dos vienen siendo desechando inmundicia y número 2, recibiendo la palabra implantada. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Lo primero que vamos a mirar es el orden de esas dos cosas, desechando y recibiendo. Vemos que desechando viene primero, viene antes de recibir la palabra. Entonces eso es muy importante. Vamos a mirar la definición de desechando. Dice, para quitar, puesto a un lado, quiere decir que me quito la chamarra, lo pongo a un lado y me pongo otra chamarra diferente. Eso es lo que significa desechando. Lo hacemos a un lado. Y luego, hacer uno libre de algo que no sea útil. Otra definición. Es algo que no es útil. Ustedes saben que la malicia en nuestra vida, esa palabra desechando inmundicia, otra palabra para inmundicia es suciedad.
la suciedad que nos trae este mundo y las cosas que son contagiosos en nuestra vida, los malos hábitos que tenemos la tendencia de agarrar de personas que encontramos en el camino de la vida, eso no son buenos, son suciedad en nuestras vidas. Ahora, eso es una condición. Antes de que podamos recibir, tenemos que desechar. Es una condición, eso es lo que está pasando aquí, eso es el orden que vemos aquí. Antes de que la palabra de Dios obra su justicia en nosotros, tenemos que rechazar, tenemos que renunciar toda inmundicia en nuestra vida, toda la suciedad en nuestra vida. Es decir, no podemos seguir pecando, seguir en lo mismo, y tratar de estudiar, leer, implantar la palabra de Dios y esperar que vamos a tener una grande cosecha. Eso es imposible, no va a suceder. Mientras que seguimos tomando cerveza o leyendo pornografía o chismeando o lo que sea, si esas son las cosas que no hemos estado dispuestos a soltar en nuestra vida, la palabra no va a ser de ningún efecto o va a ser de poco efecto, no va a ser una grande cosa en tu vida. Podemos decirlo así para que ustedes entiendan, ya sabiendo cómo funcionan los verbos y los sentidos, habiendo desechado toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra. Habiendo recibido o habiendo desechado, ya que había quitado, es decir, sería ridículo si yo trato de poner otra chamarra arriba de me vería yo ridículo. La gente sería la primera cosa que me preguntan cuando me vean. Entonces, no podemos tener dos chamarras, no podemos tener la luz y la oscuridad no puede coexistir, es lo que quiero decir. Vamos a Efesios 4 y vamos a ver un tema común en la Biblia. Vamos a mirar lo que Pablo ha dicho acerca de lo mismo que nos está diciendo Santiago. Efesios 4 y vamos a leer versículos 22 a 25. Efesios 4, 22 a 25. Dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, acuérdate que está hablando a cristianos aquí. Santiago está hablando a cristianos que están en la dispersión y ellos están sufriendo. Ha tenido que dejar a todo debido a la persecución y él les está escribiendo para animarlos en la fe. Entonces dice, a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Primero que veamos aquí que no es una sugerencia. Eso no es una sugerencia, es un mandato. Si queremos que la palabra produce en nuestra vida, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra vida, como dice en versículo 24 al último. Dice, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Un cristiano verdadero nunca va a confiar en la carne. Nunca vamos a confiar en esto, ¿no? Porque yo sé que estoy dispuesto a pecar.
nosotros no debemos de, yo no confío en mis hijos, yo no confío en nada más que la palabra de Dios. Los hombres son dispuestos a mentir, los hombres son dispuestos a engañar, pero la palabra de Dios nunca nos va a mentir y por eso siempre tenemos que ser como los bereanos y verificar lo que el pastor está diciendo desde el púlpito, porque puede engañarle, puede decirle una conveniencia para él mismo. Y ustedes tienen que saber esto. Luego miramos al último. Dice, dejando a un lado la falsedad. Acuérdate que está hablando a los cristianos aquí. Está hablando a los cristianos. O sea, ¿será que habrá falsedad en las iglesias de hoy? Yo creo que ustedes dirían que sí, ¿no? Pero ya cuando lo hago más personal, ¿crees que habrá falsedad en esta iglesia? ¿O su iglesia? Entonces ya es cuando uno dice, no tanto, nosotros somos más cristianos que los demás. Y por eso necesitamos la palabra de Dios para discernir lo que es correcto, lo que es sano, lo que es verdad. Solamente confiamos en la verdad y no es una sugerencia. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Vamos a mirar versículos 8 a 11. Colosenses 3, versículos 8 a 11, dice, pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Y no necesariamente quiere decir que es una grosería o algo que no se debe de decir. No, son cosas que Dios no le gusta. Usted simplemente tiene que leer la Biblia, ver lo que Dios no le gusta y eso es lo que está ofensivo a Dios. Versículo 9. Dejen de mentirse, fíjate, los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ahí donde dice en versículo 10, al último, se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Sí, yo creo que tenemos la tendencia nosotros los cristianos de pensar que ya hemos llegado. Y claro, yo sé que con humildad nosotros decimos, no, yo sé que me falta mucho y todo eso, pero hace falta la acción atrás de supuestamente humildad, ¿no? La acción de tratar de progresar, de seguir el proceso que Pablo, que los otros discípulos y apóstolos nos han dejado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vemos aquí que es un proceso, ¿no? Fíjate, dice primero, dice en versículo 9, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea, ahí parece ser que según ya hemos llegado, pues ya lo hice. Pues ya, ¿qué hay más que por hacer? No hay nada más por hacer. Y aquí, pero él sigue. Dice, el cual, en versículo 10, se va renovando hacia un verdadero conocimiento. O sea que no es todo cuando hemos desechado al viejo hombre. Eso es un proceso en nuestra vida que va a continuar por el resto de nuestra vida. Y aún al fin de nuestra historia nunca habríamos llegado. Y el hombre, el teólogo más inteligente, con el más don de Dios, tampoco habría llegado
a conocerle por completo. Y eso es lo que tenemos que entender, es un proceso. Dios quiere seguir obrando en nuestra vida por medio de la palabra de Dios, conforme a la imagen de aquel que lo crió. Vamos a Hebreos 12 para seguir en este tema, para ver el Señor, para que veas que la Biblia nunca se contradice, para que vean que la Biblia siempre dice la verdad, para que la Biblia repite lo que ha dicho, para que podamos creerlo. Hebreos 12, y vamos a cubrir versículos 1 a 4. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideran, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Pare ahí, por favor. Vamos a desempacar esto, porque aquí hay mucho que mirar. El primero que veamos dice en versículo 1, despojémonos también de todo peso. Eso se requiere una autoexaminación. Tú y yo debemos de examinar nuestra vida para despojar. Ha habido momentos grandes en mi vida en que he hecho ciertas decisiones que al principio se miran como algo extremo. Pero la verdad, esas decisiones que yo he tomado me han llevado al camino donde yo estoy ahora. Y fueron difíciles al principio, pero al fin de cuentas producieron un fruto en mi vida de dejar ciertas cosas y dedicarme a otras cosas. Y tú y yo tenemos que hacer esto más y más toda la vida. Yo no he terminado en esto. Nadie. Ustedes deberían de examinar su vida para ver qué hay que tenemos que despojarnos. ¿Qué debo de despojarme en mi vida? ¿No? ¿Sería amigos? ¿Sería cosas que estoy haciendo con mi tiempo extra que tengo en mi horario? Cambiar mi horario, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas preguntas que nosotros tenemos que hacer. El segundo dice, puesto los ojos en Jesús, como mi creador, como el que me sostiene, como el que me va a juzgar, ¿no? Cuando lo miramos de esos aspectos diferentes, o sea, cuando hacemos la autoexaminación, él siendo el creador, eso implica unas preguntas diferentes que cuando lo miramos como nuestro juzgador, ¿no? Juzgador, cuando sabemos que Dios nos va a juzgar, es cuando nosotros debemos de despojarnos de muchas cosas. Yo creo que para hoy en día, en la generación que estamos viviendo, yo creo que el mejor ejemplo que yo les puedo dar de despojar de las cosas de ese mundo, la inmundicia, la suciedad de ese mundo, es un hombre en un barco, que ese barco lleva un hoyo grande que no se puede, que se está entrando el agua está entrando.
y él necesita comprar tiempo. Él necesita redimir el tiempo en su vida para que pueda alcanzar hacer las cosas de Dios. Y empieza a tirar cosas del barco, las cosas pesadas en su vida, para que el barco no se hunde tan rápido. Pero quiero decirles que este barco, este cuerpo en que estamos viviendo, se está hundiendo, ¿no? Lo he dicho anteriormente, hay algunas personas que partirán esta noche y otros partirán mañana en la mañana. El tiempo de Dios se va bien rápido. Vemos el que sigue. Dice el número 3, consideren pues a aquel. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo que nosotros debemos de agarrar para poder, cómo debemos de actuar, las decisiones que debemos de tomar, los lugares donde debemos de ir, las personas con quien andamos. Mira lo que dice. Consideran pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. Soportó tal hostilidad. ¿Cuál hostilidad? Pues fue latigado, o sea, es cuando estudias realmente lo que le hayan hecho. Abrieron su espalda por completo, se podía mirar su espina. Fue algo no tan bonito. Y él soportó todo eso para ti y para mí. Le escupieron, le clavaron, le golpearon, lo humillaron. Todo eso lo hizo para nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Ahí sigue leyendo. Dice, de los pecadores contra él mismo, ¿verdad? Tú y yo, ahí, en contra de él, trabajando en contra de sus propósitos. Luego dice, ¿para qué? Él soportó todo eso, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Debemos de considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros con más frecuencia. Ya ahí cuando hemos trabajado 60 horas en una semana y nuestros ojos no pueden mantenerse abiertos. ¿Y qué es lo? Bueno, digo una oración rápido para que Dios sepa que no le he olvidado. No, déjame decirles, ustedes lo han olvidado si eso es prevalente en su vida. Ya lo han olvidado. No se agrada a Dios con una oración de 3 segundos antes de que se duermen. Seguimos. El versículo 4 dice, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Qué tan duro peleamos en contra del pecado realmente? ¿No? Cuando tenemos ganas de decir un chisme, ¿no? O sea, ¿qué tanto luchamos para no contárselo a la otra persona? Si tenemos un problema con la pornografía, ¿qué tanto nosotros luchamos para tirar, romper, para no pasar por ahí, para evitar esos tipos de cosas? Porque debe de haber una pelea. Vemos esa pelea con Pablo en Romanos 7. Dice, yo hago lo que no quiero hacer. Él no quiere hacerlo. Su cuerpo lucha con él mismo. Ahí el 5 dice, además han olvidado la exhortación. Han olvidado la exhortación. Hemos olvidado la palabra de Dios. Y necesitamos recordarlo otra vez. ¿Por qué leemos la Biblia diario? Porque olvidamos la Biblia diario. Póngalo arriba de la estufa, en su cama. Póngalo en su carro, donde lo vean, pero no lo ponen abajo de algo porque no lo van a leer. La vida cristiana sin la palabra de Dios es imposible. Déjame decirles una vez. La vida cristiana es imposible
sin la palabra de Dios. Si usted tiene la tendencia de no leer la palabra de Dios con frecuencia y no sea una gran parte de su vida y no le da gozo de leerlo, les voy a decir algo, les va a costar mucho trabajo esta vida. Su vida va a ser así, en vez de así. Y así debe de ser. La palabra de Dios es constante y aun cuando pasamos por pruebas y aflicciones y cosas difíciles en la vida, vamos a recordar la palabra de Dios, la palabra que ha sido implantado en nuestro corazón, en nosotros, va a producir fruto. Y vamos a decir, gracias Dios. Podríamos decir, gracias Dios. Hebreos 12, vamos a Hebreos 12. Vamos a regresar a nuestro texto, Santiago y versículo 1, versículo 21. Santiago 1 y 21. Aquí dice, toda inmundicia o suciedad y todo el resto de malicia. Esa palabra, inmundicia, toda inmundicia, es un término médico que refiere a cera que está en los oídos. Se refiere a cera que está en los oídos. Acuérdate el versículo 19 de Santiago. Estábamos ahí la semana pasada. Dice que cada uno sea pronto para oír. Entonces, si tenemos suciedad en la vida, no vamos a poder escuchar la palabra de Dios. O sea, ustedes van a escuchar la palabra el día de hoy, pero con la suciedad que hay en su vida o en la vida de los que están escuchando, entonces no va a producir fruto esa palabra en nuestra vida como debe de producir. O sea, es decir, en vez de regresar a la casa y decir, wow, Señor, la palabra, déjame leer esos versículos de nuevo cuando voy a la casa. Wow, y empiezas a meterlo adentro de ti, luego lo recubres esa historia y veas tus notas, y luego puedes hacer el autoexaminación en tu vida. Y dices, sí, tiene razón, esa cosa que había dicho el pastor, sí, necesito lidiar con esto en mi vida. Y entonces habríamos escuchado si no hay inmundicia, pero si hay inmundicia en nuestra vida, entonces esa cera, esa suciedad que está en nuestros oídos, nos detendría de escuchar la palabra de Dios y actuar sobre la palabra de Dios. Los que son esclavos a su pecado no pueden escuchar correctamente. Ahí dice también lo que sigue, todo el resto de malicia, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Está diciendo eso, que básicamente hay una abundancia de malicia. Hay tanto malicia en esta vida, es que se va a ocupar una vida entera para poder perseverar en el camino del Señor. Y por eso el Señor dice que el camino es estrecho y son pocos que lo hayan. Toda nuestra vida se va a ocupar para que nosotros sacamos la malicia, sacamos todo el resto de malicia de nuestra vida. Hay mucha oportunidad para pecar en este mundo. Ustedes lo saben, simplemente prenden la tele, prendan el radio, el primer libro que ustedes vean cuando vayan a la tienda, ¿verdad? El primer no creyente que se encuentran, las palabras que salen de su boca. O sea, hay hay mucha oportunidad para pecar en este mundo, y por eso necesitamos ser vigilantes con la palabra de Dios, obrando en nuestra vida. Tanto que sería a veces desapropiadamente que nosotros nos arrepentimos diariamente, si es que no es cada hora de nuestra vida.
por cada cosa. Porque la verdad, si la verdad es nuestra meta, agradarle al Señor, ¿qué tanto trabajo más necesitamos en nuestra vida? Despojarnos. Debemos de despojarnos de cualquier cosa que nos lleva lejos de Dios. Cualquier cosa que sea que nos lleva lejos de Dios. Si sabiendo lo que yo sé ahora, por los caminos que he llevado en la vida, viendo el tiempo en mi vida, cuando he salido un poco del camino por el dinero, en mi caso era por cuestiones de dinero, yo diría, hubiera sido mejor que hubiera dejado todo, aunque hubiera dejado dinero sobre la mesa y agarrar un trabajo en un lugar que me pagaba el mínimo, con tal de no perder la palabra de Dios. Y para los que sí tienen suciedad en sus oídos y para los que no escuchan hoy mismo, 5 segundos después que morimos, ustedes sabrán exactamente lo que estoy hablando, porque no hemos trabajado, no hemos puesto nuestros ojos en Dios, no habríamos despojado las cosas, no habríamos enfocado en Dios tanto. Y la verdad pensábamos que teníamos la verdad cuando realmente nos estábamos engañándonos. 5 segundos después que morimos. ¿Por qué? Debemos de arrepentir diario, cada hora, despojarnos. ¿Por qué? Porque si no vamos a perder el deseo de la palabra. Nuestro entendimiento se oscurecerá y entrará cosas del mundo y va a ahogar la palabra que ha sido implantado. La palabra que ha sido predicado hoy habrá sido ahogado y habrá de ninguna consecuencia en su vida. No recibimos nada por haber escuchado la palabra, solamente recibimos cuando escuchamos la palabra. O sea, la palabra de ayer sí es importante porque nos ha traído donde estamos ahora, pero no podemos depender en la palabra que escuchamos ayer para nuestra sostenencia de hoy. Necesitamos la palabra de Dios diario. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Es un versículo que ha sido mal interpretado. Lo voy a cubrir hoy porque pertenece a ese mensaje. Y lo vemos. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mucha gente cree que esa palabra es lo que podemos hacer con la palabra de Dios, y eso no es cierto. Aquí está hablando de juzgar nosotros mismos. O sea, la palabra que ustedes escuchan ahora es predicado, ¿verdad? Ustedes escuchan la palabra de Dios y aquí dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces ustedes escucharán la palabra de Dios y ustedes dirán, wow, la verdad me ha llegado la palabra hasta las coyunturas y los tuétanos. Hoy sí lo recibí más que nunca. Necesito hacer unas cosas en mi vida, necesito encargarme, necesito despojarme de ciertas cosas en mi vida. Entonces ese versículo habla de lo que la palabra hace adentro de nosotros. Nos juzga. Y es mejor ser juzgado aquí sobre la tierra que esperar que lleguemos al cielo y esperar que Dios nos juzga y sea
agradable para nosotros. Y acuérdate el contexto, estamos hablando a cristianos aquí. Entonces la palabra es suficiente para discernir entre una congregación de los que son cristianos y de los que realmente no son cristianos. Todo eso, toda esa malicia que habla Santiago está en las iglesias de Corintios, la iglesia de Colose, todas las iglesias, es un tema común. Seguimos en nuestro texto, versículo 21 de Santiago 1, dice: reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Aquí quiero que vayan pensando en la parábola del sembrador, ¿no? Y vamos a mirar Marcos 4, porque quiero que vea eso. Eso es la palabra implantada. Quiero hacer una conexión aquí para que ustedes puedan entender que cuando la palabra está sembrado, como se está siendo sembrado hoy, y aquí en la historia es Jesús, es el sembrador, en este caso, el pastor predica el mensaje de Jesús, y luego la palabra de Dios que viene siendo la semilla, y luego la tierra que viene siendo nosotros, la tierra de nuestro corazón. Marcos 4 y versículo 20. Dice: y otros son aquellos en que se sembró por Jesús la semilla, palabra de Dios, en tierra buena. O sea, tierra buena quiere decir que tienen la verdadera salvación. Realmente escucharon el mensaje y ellos lo pusieron en práctica. Empezaron a hacer la palabra de Dios. Y dijeron: necesito cambiar ciertas cosas en mi vida y eso es lo que voy a hacer. Y empiezan a hacer lo que ellos dijeron. Dice, los cuales oyen la palabra, la aceptan. O en Mateo dice, entiendan. Aceptan y entiendan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que están dando fruto a 30? Como dice, 30 a 100 por uno, a 60 por uno. O sea, usted ahí donde cae, yo donde caigo. Y aquí entra el autoexaminación. ¿Realmente estoy dando el fruto que necesito dar, que Dios quiere, o simplemente pensemos? No, porque esas son las excusas que nosotros damos a nosotros mismos. Bueno, Dios entiende mi situación. No sé, o sea, a lo mejor, pero dime dónde dice eso en la palabra de Dios, ya que todo de nuestra vida sale de la palabra de Dios. Si Dios entiende tu situación, muéstramelo. No, el fruto. Yo por uno, yo me he dicho a mí mismo, yo necesito producir más fruto. Yo necesito hacerlo. Hay cosas en mi vida todavía que quiero mejorar, que necesito mejorar, que quiero agradarle. Y eso es el asunto, la verdad. El cristiano verdadero tiene un anhelo en su corazón de agradar a Dios. Y debido a esto, Él quiere despojarse de muchas cosas. Eso no te agrada, Señor. Va con lágrimas hacia el Señor en la madrugada para pedirle al Señor, ayúdame. No puedo yo, Señor, con eso. Como Pablo, cuando pidió al Señor, rogó al Señor que le quitara algo en su vida. Y nosotros debemos de ser iguales. Rogarle al Señor, quítame eso, Señor, quiero agradarte más y más en mi vida. Regresamos a nuestro texto, Santiago 1, y miramos esa palabra humildad. Debemos de recibir la palabra con humildad. Y la idea aquí es que somos tan humildes que no hay nada en nuestra vida que no daríamos por recibir la palabra de Dios. Déjame decirle otra vez.
La idea de esa palabra aquí, humilde, es que no existe nada en este mundo que nos detendría de recibir la palabra de Dios. Absolutamente nada. Hijos, familia, dinero, sea lo que sea. Jesús dijo que y no vino a traer paz, vino a traer división. Y luego, ¿qué dice? Sería hijo contra padre, hija contra madre, etcétera, etcétera y etcétera. Algunas personas no van a entender, y eso no excluye a la familia. A veces la familia no entiende la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que seguir adelante por Dios. Es un espíritu, déjame leer lo que he escrito aquí, dice, humildad es un espíritu que ha rendido su voluntad por completo, que no resiste, no discuta, no argumenta con que lo que Dios está haciendo en su vida es bueno. Y otra vez hablamos de sufrimiento, de pruebas, aflicciones, cosas difíciles que pasan en la vida de uno. Y quiero recordarles que no hace mucho cubrimos versículo 17 de Santiago 1, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que pasa en nuestra vida, si nos lleva más cerca a Cristo, es de Cristo. Si nos enfermamos y debido a eso regresamos a la iglesia, gracias a Dios. O sea, fue enviado para que nosotros apreciáramos más las cosas de Dios. Si alguien se fallece en nuestra vida y nos hemos quebrantado porque fue una pérdida tan grande, o sea, si nos lleva más a Cristo, es de Cristo. Eso es la idea. Todo lo que llega a nuestra vida, toda buena dádiva, viene de Dios. No es simplemente un Mercedes, una casa nueva y ganar la lotería. No. Y por eso yo puedo decir a mi vida, a mí no me importa realmente lo que a mí me pasa. Yo soy una persona insignificante en esta vida. No merezco nada. Pero si hay algo que yo pueda hacer, que pueda traer gloria a su nombre, entonces todo valió la pena. Todo valió la pena. Todo mi sufrimiento, todo el dolor, la aflicción, los insultos, el odio. Igual a Cristo, lo que Él sufrió. Fue humillado, despreciado, escupido en la cara, odiado. ¿Cuántas personas estuvieron con Él al último en la cruz? Nadie estuvo con Él. Cuando sabes que Dios es siempre bueno, entonces tú tomarías lo que Él da. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dame otro si tú crees que sea necesario en mi vida. Dame otro. Y Dios quiere darnos un espíritu de aprendizaje. Dios quiere que aprendamos, que nuestro espíritu diga en nuestros momentos de devoción: Señor, muéstrame mis errores. Enséñame dónde he fallado. No te quiero fallar de nuevo. Y ya de una vez que lo hemos recibido, lo ponemos en práctica. Lo ponemos en práctica. Eso es tener un espíritu de aprendizaje. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios y dejar a un lado nuestros pensamientos o nuestras ideas de la palabra de Dios. Porque a veces tenemos ideas que de anteriormente que hemos formado en la vida y tenemos que dejar eso a un lado. No es lo que yo digo, no es lo que yo creo, es lo que la palabra dice. No es tu opinión ni mi opinión, es lo que la palabra de Dios dice. Recibir la palabra de Dios nos
con humildad nos permite ver nuestro pecado y abrir nuestros ojos y poder hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y esa vida nos permite traer fruto que lleva a que nuestras almas lleguen a ser salvos. Si no hay fruto en la vida de un cristiano, es probable que no es un cristiano. No es un cristiano. Vamos a la última parte que es poderosa para salvar sus almas. Que es poderosa para salvar sus almas. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra implantada. Es poderosa para salvar sus almas. Fuimos salvos, acuérdense, versículo 18, nacimos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos sostiene el resto de nuestra vida, o por lo menos debe de sostenernos por el resto de nuestra vida. Entonces, ya que les he comentado versículo 18, nosotros vamos a ver qué dice. Voy a leer por el contexto. Wow. Que dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces uno tendría la pregunta pero ¿no que ya estoy salvo? Es que ya estoy salvo y no entiendo. O sea, yo ya no hay nada por hacer. Yo estoy en la gracia, hermano. Yo ya puedo vivir como yo quiera. Y yo soy salvo. Y eso es lo que mucha gente crea. Desafortunadamente ellos crean que ya la obra está hecha, no hay nada por hacer. Y sí, de una forma está hecho. Tenemos acceso para poder recibir la salvación de Dios. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿No que ya somos salvos? Y la respuesta es, tal vez. Tal vez. Vamos a mirar. 1 Corintios 15. Primero de Corintios 15, versículos 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Y por qué dice eso? Porque existe en la iglesia hoy, ustedes saben, yo sé que ustedes saben, han escuchado de lo que es la cizaña, ¿no? La cizaña crece adentro de la iglesia. Los incrédulos crecen juntos con los creyentes, con los verdaderos cristianos. Y por eso aquí Pablo le predique eso a las personas. Eso es el contexto. Acuérdate, Pablo aquí está hablando a la iglesia de Corintios, está hablando a los corintios. La palabra nos salvó, pero seguimos viviendo con este pecado en este mundo. Debemos permitir que la palabra de Dios obra en nuestras vidas para que pueda traer fruto, para que pueda traer la justicia del Señor. Las justicias. Vamos a Filipenses 2. Hay algunas personas que viven sin ninguna preocupación. Ellos regresaron a su vida anterior, siguen yendo a la iglesia, llevando su Biblia, creyendo que son salvos, pero realmente no son salvos. Debe de haber una pelea con el pecado. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice:
Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquí, obviamente, suena que, que Pablo está hablando a cristianos verdaderos, porque él dice, amados míos, tal como siempre han obedecido. O sea, está hablando a cristianos que obedecen, están haciendo la palabra de Dios. Y han obedecido no solo en su presencia, sino ahora mucho más en mi presencia. Pero luego él sigue con esa exhortación, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Eso es algo muy, muy serio. Aquí debemos de recibir esa exhortación como si fuera un ataque cardíaco, la verdad. O sea, cuando una persona tiene un ataque cardíaco, ¿qué es lo que hace? Cambia su dieta, hace ejercicio, toma medicina, se despoja de unas comidas que ya no comía, ya no come, ya no sale a comer, la comida rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Se despoja de muchas cosas. Eso es lo mismo. La salvación es mucho más importante que la enfermedad. Mucho más. O sea, no solo mata nuestro cuerpo, sino nuestro alma también, en Gehenna o en el infierno. Y fíjate, al último, dice, versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es decir, que necesitamos obrar. Dios quiere que haya una obra. Él quiere que tengamos éxito en la vida. Y Él desea, pero nosotros debemos de permitir que Él obra en nuestra vida. Y lo último comentario de este versículo aquí es de que, fíjate ese versículo 13, la gente le gusta repetir ese versículo mucho. Pero fíjate cómo se olvidan del versículo anterior, cómo el versículo anterior no es uno de los que predicamos hoy en día. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dios usa la palabra no solamente para salvar nuestra alma de las penalidades del pecado, sino también usa la palabra para salvarnos del poder del pecado. Del poder del pecado. Mucha gente que ellos oran 5 minutos y creen que son salvos, pero regresan a una vida que es de inmundicia, de suciedad. Y ellos no saben que la palabra nos dice lo que Dios ha comenzado en la vida de uno, Él lo perfeccionará hasta el fin. Entonces, si Dios te ha dado gracia en tu vida para ser salvo, Dios te seguirá dando gracia para que puedas conquistar el pecado que está en tu vida, sea lo que sea. Ustedes, aunque no importa su edad, el Espíritu Santo puede obrar en ustedes y ustedes tener cosas que no han podido conquistar en su vida para una vida entera. Podrían conquistarlo cuando ustedes permitan que la palabra de Dios obra en su vida, la palabra implantada. Tenemos que dejar que crezca. ¿Y qué implica eso? Le ponemos tierra buena, le echamos agua, le damos sol, pero hay un proceso, hay cosas que nosotros hacemos para permitir. Oramos, leemos la palabra, estudiamos la palabra, reunimos, vamos a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiere mostrar su gloria en nosotros mientras que agarramos victoria en la palabra de Dios. Vamos a Santiago 5. Y vamos a ver un gran
versículo. Son los últimos versículos del libro de Santiago. Y podemos decir aquí que Santiago está hablando a cualquier iglesia local en aquel tiempo. Y esa palabra emplatada que está siendo predicado o sembrado hoy mismo es igual. Así lo consideramos igual, esa palabra predicado hoy. Y leamos Santiago 5, versículos 19 y 20. Dice: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravia de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Sí, aquí nosotros siempre hemos leído ese versículo y hemos pensado de que es que tenemos que salir afuera para buscar los que no son salvos. Y ahí ya entonces eso aplica en nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros somos los que van a salvar y los de afuera son los que necesitan ser salvos. Pero aquí acuérdate del contexto es todo. Santiago está hablando a los cristianos, está hablando a una iglesia local, ¿no? Cizaña, ¿no? Para los que me están escuchando, posiblemente para los que están escuchando hoy, posiblemente hay personas que necesitan escuchar una palabra para salvar sus almas. Y posiblemente existe alguien aquí que es la persona que necesita darle una palabra, no necesariamente yo, pero son los que necesitan dar esa palabra a ese hermano, esa hermana, para que ellos se vayan de su pecado, para que se alejan del camino de la muerte y regresen al camino del Señor. Recibir la palabra quiere decir que lo vivimos y la actitud está en juego aquí. Vamos a terminar en 1 de Pedro 2 para concluir el día de hoy. Versículos 1 a 10. 1 de Pedro 2, 1 a 10. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor, toda buena dádiva. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra, Jesús, piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque, fíjate, porque son desobedientes a la palabra de Dios. Y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. A fin de anunciar las virtudes de aquel. Para eso existimos. Tú y yo existimos para la gloria de Dios
y nada más. Nada más. Todo lo demás en nuestra vida es secundario. Por lejos. Por lejos. Te prometo que nadie en el cielo hoy se está arrepintiendo y quieren regresar aquí a la tierra. Ninguna sola persona que ha estado en la presencia del Señor quiere regresar aquí. Para los cristianos, nosotros, eso es la peor vida que habríamos vivido. ¿Verdad? O la verdad cree que hay algo que van a extrañar. O sea, y por eso es tan casi como una blasfemia querer algo de este mundo más que las cosas de Dios. Dios tiene poder para salvar nuestras almas, pero la palabra de Dios necesita una prioridad máximo en nuestra vida. Debemos despojarnos de la malicia, recibir la palabra con humildad. Hacemos todo para la justicia de Dios, para traerle gloria y gloria y gloria. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, que nos has puesto, Señor, una lucha por enfrente de nosotros que es muy, muy difícil. Pero gracias a ti, Señor, tú no quieres que estemos solo en esto. Tú mismo nos das el poder para poder conquistarlo. No hay nada en nosotros, no hay ninguna fuerza de nosotros, en la más mínima, que nos ha ayudado. Esa carne no nos ha producido nada más que maldición. Pero tú, Señor, has sembrado la palabra implantada en nuestra vida y esperemos, Señor, que lo llevas hasta el fin, Señor. Al fin, Señor, para que podamos darte gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gloria una vez más, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.